Buenos días a todos y todas. El nombre de mi presentación es Las identificaciones policiales por perfil racial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a empezar definiendo qué son las identificaciones policiales por perfil racial. Se trata de intervenciones practicadas por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con la finalidad de identificar a determinadas personas y tienen dos características fundamentales. En primer lugar, se practican, es decir, tienen lugar fuera de cualquier tipo de proceso judicial o de procedimiento administrativo, y en segundo lugar están motivadas por los rasgos étnicos o por el origen nacional de las personas que terminan siendo intervenidas. Una característica importante de este tipo de intervenciones es que tienen un carácter o una naturaleza pluriofensiva, es decir, tienen el potencial de afectar diversos derechos humanos como la libertad personal, la privacidad, el derecho a no ser discriminado, que es el aspecto que yo voy a tratar en esta presentación, la integridad personal y física y, en los casos más graves, el derecho a la vida. ¿Por qué se origina? Hay dos tipos de condiciones que dan lugar a este tipo de prácticas, que desatan este tipo de prácticas. Las primeras son unas condiciones de corte coyuntural. Hay fenómenos como el terrorismo, las crisis económicas o la inmigración que desatan este fenómeno. Pero hay unas condiciones de base o unas condiciones estructurales que hacen que sean determinados grupos o determinados colectivos los que sean objeto de estas prácticas, y son las estructuras racialmente opresivas que configuran las sociedades actuales. Y esto hace que sean siempre ciertos grupos étnicamente minoritarios los que son objeto o víctimas de este tipo de intervenciones. En España tenemos, y en muchos países europeos, se trata de una práctica habitual. Tenemos un caso del año 2001 que fue ampliamente criticado, resuelto por el Tribunal Constitucional Español, el caso Williams-Lecraft. Una ciudadana de nacionalidad francesa fue intervenida en la estación de trenes de Valladolid cuando se dirigía a alguna ciudad europea con su familia. Era la única intervenida y no habían razones aparentes, no había un procedimiento abierto ni ninguna conducta que desatara duda o sospecha sobre su participación en algún hecho delictivo. El Tribunal Constitucional Español, en esta infame decisión, avaló la intervención de la señora Williams, con lo cual avaló también y aprobó que puedan existir intervenciones policiales practicadas simplemente porque el color de la piel de una persona la convierte en sospechosa de estar cometiendo un delito o una infracción de carácter administrativo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tenía jurisprudencia sobre este punto, pero en los últimos años vemos una evolución, ¿no? El primer caso en el que afronta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos este tipo de situaciones es el asunto BS contra España, una sentencia que se dicta en el año 2012. Se trata de una mujer prostituida que trabajaba en una ciudad española, en las calles, y es sometida en días sucesivos a diligencias de intervención que incluyeron además golpizas e insultos de tipo racista. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que hubo una violación del artículo 3 del convenio, en donde se reconoce el derecho a la integridad personal en su aspecto procesal, y del artículo 14 del convenio, que protege el derecho a la no discriminación en el ejercicio de los derechos reconocidos en el convenio. El Tribunal de Estrasburgo concluyó que las autoridades fallaron a la obligación de adoptar todas las medidas posibles para determinar si había una actitud o un móvil discriminatorio en las intervenciones que sufrió esta ciudadana. Es verdad que esta sentencia es recordada y es alabada porque se destaca la posición vulnerable de la persona intervenida, y se alude a su vulnerabilidad específica en el sentido de que se trataba de una mujer negra ejerciendo la prostitución. Es cierto que esta parte de la decisión del caso BS contra España es destacable, pero hay que decir también que el Tribunal Europeo pasó por alto el origen de los actos denunciados, que eran una diligencia de intervención en donde la posición de la persona, su origen nacional, su raza o etnia y por supuesto también su condición de mujer practicando la prostitución la pusieron en una posición de extrema vulnerabilidad, ¿vale? Que ese aspecto del caso BS contra España es pasado por alto. El segundo o los segundos casos, porque es una sentencia que se dicta el mismo día, tiene lugar en octubre del año 2022. Se trata de dos casos que se resuelven a la vez, el caso Muhammad contra España
y Basu contra Alemania. En Muhammad, un ciudadano de origen pakistaní afincado por muchos años en la ciudad de Barcelona, cuestionó un control de identificación al que es sometido cuando transitaba con un amigo por las calles de Barcelona. En este caso, esta persona inicia una serie de procedimientos administrativos y judiciales para cuestionar su intervención y el tribunal, estos procedimientos evidentemente son infructuosos, no llevan a ningún lado, y entonces esta demanda llega al Tribunal de Estrasburgo, que consideró que los procesos iniciados por el señor Muhammad eran prueba de que se había investigado su denuncia, se habían investigado los hechos que él cuestionaba. Por lo tanto, consideró que no había violación al derecho a la no discriminación, como lo afirmaba la persona afectada. En el caso o en el asunto Basu contra Alemania, un hombre de nacionalidad alemana y de origen indio, junto con su hija, fueron intervenidos en un tren que había cruzado la frontera entre la República Checa y Alemania. En este caso, el Tribunal Europeo destacó que los controles de identidad alcanzan un umbral de severidad cuando las personas intervenidas han sido las únicas que han sido sometidas a este tipo de control y cuando no hay bases o las bases que alegan las autoridades nos dejan ver que en realidad lo que hay es motivos racistas detrás de esta diligencia de identificación. En este caso, entonces, el tribunal concluye que el Estado alemán no cumplió con su obligación, con el deber de tomar todas las medidas razonables para determinar si existían motivos racistas detrás de la intervención que se practica al señor Basu y a su hija. Entonces, tenemos aquí que en ambos casos, tanto en el caso Muhammad como en el caso Basu, lo que tenemos es un enfoque que protege el derecho de las personas, sobre todo en el caso Basu, en el caso Muhammad el caso se desestima, pero lo hace desde una óptica formal. Se pone el acento básicamente en si el Estado ha desplegado el esfuerzo razonable para investigar si hay un móvil racista, pero no se aborda el asunto de fondo, es decir, cómo unos grupos pueden ser señalados o por su simple apariencia pueden convertirse en sospechosos permanentes de participar en una actividad ilegal o ilegítima. Entonces es por eso que yo llamo que esta es una segunda etapa y en el año 2024, el año pasado, se adopta se da una nueva sentencia, es el caso Babaile contra Suiza, el 28 de febrero de 2024. Se resuelve un caso que parece que puede presentar un giro importante en las decisiones del Tribunal de Estrasburgo. Un hombre, en este caso, se dirigía a su trabajo en la estación de Zurich, en Suiza, y fue abordado por miembros de la policía que le piden que se identifiquen. Le solicitan su documentación y tras su negativa fue llevado aparte y se le pide que levante las manos, que abra las piernas, mientras le revisaban los bolsillos y las prendas e incluso la mochila que portaba. El señor Babaile considera que esta intervención es discriminatoria, era la única persona de rasgos étnicos distintos que se encontraba y que había sido intervenida y que estaba en ese contexto, y entonces lleva su denuncia hasta el Tribunal de Estrasburgo, que afirma que se había vulnerado en este caso ya no solo el aspecto procesal del artículo 14 que protege el derecho a no ser discriminado en el ejercicio de los derechos tutelados por el convenio, sino también había sido vulnerado el aspecto o la faceta sustancial. En primer lugar, se había producido una violación, dijo el tribunal, procesal del artículo 14 en relación con el artículo 8 del convenio que tutela el derecho a la vida privada en lo que respecta a la obligación de los estados de determinar si habían motivos racistas o discriminatorios en el proceder de los miembros de la policía. En este caso, el Tribunal Europeo destaca que la denuncia del señor no había sido debidamente examinada ni por las autoridades internas administrativas ni por los tribunales del país demandado. Por lo tanto, este deber de investigar no había sido cumplido. Pero además, lo que es tal vez más interesante es que concluye que también había habido una afectación de naturaleza sustantiva o sustancial. Y eso es lo que marca una diferencia entre los casos anteriores, en donde el enfoque se realiza desde un punto de vista formal y, por supuesto, desde casos anteriores en donde la práctica del perfil racial ni siquiera es reconocida, ¿no? Está totalmente invisibilizada. Hay que decir que en este caso se concluye que hay una violación sustancial y hay dos hechos que pueden haber influido en que el Tribunal Europeo adopte esta decisión. En primer lugar, habían diversas organizaciones
que desde hace bastante tiempo están llamando la atención sobre las prácticas por perfil racial que tienen lugar de manera recurrente en el país demandado, ¿no? Y esto puede ser, digamos, un punto que inclinó la balanza a favor de un análisis más profundo. Y en segundo lugar, la persona afectada había obtenido una sentencia en la cual se declaró que su intervención fue ilegal y fue arbitraria, con lo cual había un procedimiento en determinado sentido que señalaba que las autoridades policiales fallaron en contra de lo que sostenían las reglas del ordenamiento. Estos dos elementos es verdad que pueden haber facilitado que el Tribunal de Estrasburgo incline la balanza y vaya más allá, dejando de lado su enfoque meramente procesal y avanzando hacia un escenario en donde también considera que hay una violación del derecho a la no discriminación. Estamos entonces ante lo que parece ser una tercera etapa en el estudio del perfil racial que esperamos que prosiga. Muchas gracias.